Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Capítulo 1 de Lucas, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Un poquito más abajo, versículo también 57 del Evangelio de Lucas, capítulo 1, dice la gloriosa palabra del Señor. San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdía. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció, versículo 11, el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 12, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18 del capítulo 1 de San Lucas dice así: dijo Zacarías al ángel, en signo de pregunta: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Vaya si es una preciosa palabra la que estamos compartiendo. Zacarías, un sacerdote que le tocó en suerte ministrar en esa oportunidad conforme al oficio que ejercía, entra en el santuario del Señor para derramar el perfume sobre el incienso
y de repente un ser especial y sobrenatural a la derecha del altar. Claro que tenemos que entender que cuando le tocaba en suerte a algunos de los sacerdotes, que había muchos, era un gran privilegio, por un lado, y por otro lado, nadie más entraba, solamente la persona que había sido designada. Estamos hablando que el templo tiene 2 compartimientos, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Pero a Zacarías le toca en esta oportunidad entrar en el lugar santo. Allí está el altar del incienso. Y por suerte, por privilegio, por una oportunidad que se le fue dada de esa manera, le toca a él ministrar en esa parte. Cuando él entra, que atraviesa las cortinas, se da cuenta al principio que está solo, pero cuando se acerca al altar, el ángel de Dios llamado Gabriel está parado a la derecha del altar. No son pocos los detalles de esta situación. Zacarías, al verle, se turbó, dice estos versículos, y le sobrecogió un temor. Nada más y nada menos, el ángel Gabriel estaba parado a la derecha del altar. Y habla con él. Y le dice textuales palabras: he venido porque ustedes tendrán otorgada la petición que le han hecho a Dios. Tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo, y será un varón, y le pondrán de nombre Juan, y muchos se alegrarán por este nacimiento. Y ese Juan, que el ángel dice será un siervo de Dios, vendrá con el espíritu de Elías y tendrá una tarea específica. Hará volver el corazón del pueblo a Dios. Hará que los que están rebeldes entiendan que Él es un profeta que les va a hablar de parte de Dios, para que abandonen la rebeldía y se vuelvan a la prudencia. Hará que el corazón de ellos se vuelva a Dios, se conviertan a Dios. Nada más y nada menos, una tarea específica. Recordemos también que el último profeta antes de este, que está siendo promocionado por el ángel Gabriel, es Malaquías, 400 años para atrás, el último profeta del Antiguo Testamento, que también había profetizado que Dios iba a enviar a alguien con el espíritu de Elías y que haría obras tremendas, pero no milagros extraordinarios que tengan que ver con sanidad, con restauraciones físicas de los cuerpos de los enfermos, sino que la tarea de este Juan iba a ser una tarea espiritual. También nos recuerda el profeta Isaías diciendo que un día iba a venir una voz, o un hombre que iba a ser como la voz que clama en el desierto, y que iba a preparar el corazón del pueblo y de la gente para que apareciera el enviado de Dios, Jesús, el Mesías prometido. Y ahora el ángel le está hablando a Zacarías, su padre. Y Zacarías pronuncia las palabras más incorrectas que puede pronunciar un sacerdote de Dios. Alguien que por allí sería del vulgo, sería del pueblo, se le podía haber tolerado.
Cuando el ángel Gabriel le habla a María, la madre del Salvador del mundo, la Virgen María, o la hermana María en ese momento, ella también dice algo, dice así: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Gabriel profetiza que ella va a quedar embarazada y que el ser santo que iba a nacer en ella sería el Hijo de Dios. Pero ella es del pueblo, ella es del montón. Y ella no cumple funciones sacerdotales, no está en un nivel que debería estar Zacarías en vez de pronunciar tales palabras. Ella dice: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y el ángel Gabriel, que dicho sea de paso, significa su nombre el poder de Dios. Y de ese poder de Dios quiero hablar en este mediodía. Le dice para ella en esa oportunidad: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Como diciendo, no tengas problema. No te hagas problema, porque no va a ser un ser que va a venir por medio de espermatozoides humanos. No, la sombra del Altísimo te cubrirá. Y el ser que nacerá de ti será el Hijo de Dios. Pero volviendo a mi tema, ella era una simple muchacha. Ella era una mujer que poco y nada entendía de la ley, de los mandamientos, de los estatutos. Comparándolo con Zacarías, podemos entender la diferencia que había. Zacarías era un sacerdote de Dios. Zacarías, cuando escuchó las palabras del ángel Gabriel, debería haber dado gloria a Dios. Debería haber levantado su mano o haberse arrodillado delante del Señor, no delante de Gabriel, pero delante del Señor, y hubiese dicho: gracias que respondiste nuestro clamor de muchos años. Vas a quitar nuestra afrenta, nos vas a dar un hijo que será grande delante de Dios, que tendrá un ministerio impresionante, que hará volver el corazón del pueblo a Dios, que será lo que va a seguir sucediendo porque va a hablar de parte del Señor. No nos olvidemos que 400 años de silencio no se escribió ningún libro. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio de Dios. ¿Sabe cómo la gente anhelaba escuchar así dice Jehová el Señor? Cada vez que estaban en la sinagoga, cada vez que estaban escuchando la ley de Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas, su palabra, el predicador, los que estaban, anhelaban escuchar y decían algunos en forma nostálgica: ¿cuánto hace que no se levanta un profeta de Dios como fue Zacarías el último? También se cumplía una antigua profecía que Dios había hablado por medio del profeta Amós, diciendo que la gente iba a tener hambre y sed, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, y que iban a andar errantes de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de desierto en desierto, de mar a mar, buscando palabra de Dios, y no la iban a hallar, no la iban a escuchar. Vaya que fue mucho tiempo, 400 años. Nos sucedió la cadena sucesoria de profetas
Hay un intervalo, hay un abismo tremendo entre Zacarías, el último profeta del Antiguo Testamento, y este que está a punto de nacer, y que Gabriel se para a la derecha del altar para profetizarle y hablarle a su padre y decirle que Dios le iba a dar la petición de su corazón. Pero Zacarías pronuncia las palabras equivocadas. El sacerdote Zacarías se equivoca. Él, sobrecogido de temor, envuelto en dudas, en vez de recordar que en el pasado la esposa de Abraham, Sara, el patriarca, la matriarca, podíamos decir, Sara, era estéril. Y Dios le dio un hijo a los 90 años, Isaac, para quitar la afrenta y para creer que Dios es poderoso para cumplir lo que Él promete. Se olvidó también que Isaac, con su esposa Rebeca también estéril, pero Dios nuevamente promete y cumple su palabra y hace que Rebeca tenga mellizos, porque para Dios nada es imposible. Para el hombre, para la ciencia, quizás muchas cosas estén limitadas, pero para Dios, para el poder de Dios, nada es imposible. Se olvidó el sacerdote Zacarías que también la sucesora de Rebeca, que fue Raquel y Lea en el orden de que había nacido Jacob también con su hermano Esaú, pero que la línea de la bendición de Dios venía por Jacob. También se había olvidado Zacarías que Raquel era estéril. Raquel, no nos olvidemos que es la madre de José y la madre de Benjamín. Y que por más que ella era afrentada por su misma hermana Lea, sin embargo, Dios cumple su palabra, quita la afrenta, hace vivir a la estéril rodeada de hijos, dice su palabra, porque Dios tiene poder. Mas Zacarías duda, Zacarías cae tan bajo, olvidándose de las promesas de Dios, que son en el sí y en el amén, que para Dios nada es difícil, nada es imposible, que lo que Dios dice, ni un punto, ni una coma, ni una tilde pasará sin que se cumpla. Llegó a decir que el cielo y la tierra van a pasar, se van a terminar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y allí da las palabras equivocadas. Zacarías se olvida también que uno de los profetas del pasado, llamado Samuel, es resultado de la oración que hace su madre Ana en el templo, en la ciudad de Silo. Se olvida. ¿Y sabe qué dice? Dice, ¿cómo será esto? Le dice al ángel, porque nosotros somos viejos. Mi mujer es de edad avanzada, yo también. Ella es estéril. Muchas veces lo hemos intentado. ¿Cómo será esto? Olvidándose que el que vino a hablar de parte de Dios. Que no vino a hacer un viaje, por decirlo de alguna forma, como que no tenía nada que hacer. Usted sabe que los ángeles son mensajeros de Dios. La palabra ángel significa mensajero. ¿Te piensa que un ángel se movía porque sí?
o porque no hay nada que hacer en el cielo, voy a dar una vuelta por la tierra y justo lo engancho a este tal Zacarías acá. No. Los ángeles de Dios se mueven en obediencia a Dios. Son ministradores de la palabra de Dios. Y este sacerdote, en vez de recordar el pasado, recordar lo que Dios habló, recordar lo que Dios hizo, de una mujer estéril en el pasado, 2000, 3000, 4000 años atrás, formó un pueblo. Ahora empieza con los argumentos, empieza con su texi, empieza con sus razones, con la lógica. ¿Cómo será esto? Porque nosotros somos viejos. Mi esposa es estéril, yo soy viejo. ¿Cómo será esto? Habla como un total desconocedor de las Escrituras. Habla como uno que ignora el poder de Dios que debería proclamar. Habla como un sacerdote que está haciendo lo que hace mecánicamente, por costumbre, por rutina, como tantas veces lo hizo, piensa que lo puede hacer una vez más como algo normal. Se olvida de la ley de Dios, se olvida del pasado de su pueblo, se olvida de Ana, que era estéril, de Lea, de Rebeca, de Sara mismo, se olvida. Y pregunta y dice, ¿cómo será esto? Y parece que veo la cara del ángel Gabriel transformado. Y dice así el ángel: yo soy Gabriel, que he venido de la presencia de Dios. El nombre Gabriel, como dije anteriormente, significa el poder de Dios. En otras palabras, parafraseando la respuesta del ángel, dijo así el ángel: yo soy el poder de Dios que vine a hablar contigo. Yo no soy cualquiera. Yo soy el poder de Dios que está delante de Dios y que he sido enviado por Él para dar respuesta a tu petición. Aleluya. Qué glorioso es esto. Y se enoja el ángel y dice: ¿por cuánto no has creído? Porque el ángel da un discurso, habla misterio, dice quién será el niño, cómo se llamará, su ministerio, lo que hará en el pueblo. Como diciendo en resumidas palabras, este va a venir a seguir haciendo que nuevamente aparezca la palabra de Dios para ustedes. Hará volver el corazón de los padres a los hijos. Hará que se conviertan al Dios de Israel. Hará que los rebeldes vuelvan a la prudencia. Y ahora, por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta el día que esto se cumpla. Y el ángel desapareció de delante de Zacarías y se fue a la presencia de Dios. Y Zacarías salió del lugar donde estaba ministrando haciendo seña. Porque el juicio es para los incrédulos. El juicio es para los que no le creen a Dios. Si Dios dijo, Dios se encarga de que su palabra no caiga. Si Dios habló, será como Dios dijo. En otras palabras, vamos a creerle al Señor. Nosotros, los que hace mucho tiempo servimos a Dios, dejemos la incredulidad para alguien que nunca tuvo una experiencia con Dios.
Dejemos la incredulidad para algunos del pueblo que todavía no conocen los misterios de Dios revelados en su palabra, la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo que usted está dudando? ¿Cómo que usted está tambaleando? No sabe qué hacer, no sabe dónde está ubicado. El poder de Dios está hablando con nosotros. La palabra de Dios está hablando con nosotros. Si Dios dijo, será como Dios ha prometido. Oh, yo siento una cosa muy especial en este mediodía, aquí en los estudios de esta radio. Siento que Dios está diciendo, cree a mi palabra. No seas incrédulo como Tomás, como Zacarías, como tantos que experimentaron el poder de Dios, o que por lo menos deberían haber tenido por cierto en su corazón. Fíjese que Dios encontró más fe fuera de los contornos de Israel. Cuando el hombre, el centurión romano que vino a pedir misericordia por su siervo que estaba enfermo, dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, di la palabra desde aquí y mi siervo sanará. En otras palabras, este centurión dijo, yo creo en el poder de tu palabra. Creo que tienes autoridad con esa palabra sobre cualquier clase de enfermedad. ¿Sabe qué dijo Jesús? Volviendo para sus paisanos, volviendo para los israelitas, dijo, en todo Israel no he hallado tanta fe como tiene este hombre. ¡Aleluya! Era un romano, era un centurión. Dio un discurso y una explicación resumida de lo que significaba autoridad. Dijo que él estaba bajo autoridad, pero que también tenía autoridad sobre los que estaban debajo de él. Que le decía a su siervo que haga esto y hacía, y al otro que vaya, e iba conforme a la palabra de autoridad que estaba sobre su vida. Y ahora cree que Jesús puede sanar a la distancia. Cree que Jesús puede sanar. Que el espacio, el tiempo y la distancia no son barreras para la palabra que Jesús puede pronunciar y decir. Y Jesús dijo en esa oportunidad, así como creíste te sea hecho. Un centurión romano. Otra mujer que nos llama poderosamente la atención es la mujer sirofenicia, cananea, separada de los contornos de las tribus de Israel. No conoce la ley de Dios, no conoce quién es Moisés, no conoce a los profetas, no conoce el templo, no conoce nada. Sin embargo, escucha que Jesús puede sanar a su hija poseída por demonios. Y va hacia él y le pide misericordia. Y algunos, al verla así vestida como ella era, cananea, extranjera, le dicen, Señor, despídela porque solo molesta y grita atrás de nosotros. Y él no dio importancia a las palabras. Y ella siguió insistiendo en su pedido. Y de repente se detiene Jesús y dice así: no es bueno sacar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella no se ofende, ella no se enoja. Ella podía haberle dicho: qué clase de profeta, qué clase de maestro eres, mira cómo me has tratado, me has discriminado. Ella reconoce que ella es semejante a lo que Jesús dijo, como un perrillo. Y aprovecha esa palabra, no se ofende, aprovecha y dice así: sí, Señor, es verdad, pero también quiero decirte una cosa que estás olvidando. Los perrillos
se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Como diciendo, una migaja, Señor. Por favor, mi hija está gravemente atormentada por este espíritu. Una migaja, Señor, de tu poder puede transformar todas las cosas. ¿Y sabe qué dice Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. El tamaño de tu fe no se puede medir. Tiene más fe que esta gente que me acompaña, esta gente que supuestamente conoce la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, el templo, los profetas, el sacerdote, todas las cosas que apuntan a la respuesta de Dios para ellos. Todavía ellos viendo no creen, y tú que eres fuera de los contornos y que te he destratado, sin embargo sigue creyendo. Grande es tu fe, así como creíste te sea hecho. Y al momento su hija fue libre para la gloria y la honra de Dios. Hoy Dios está hablando con nosotros también. Hoy Dios te está diciendo, lo que yo te he prometido no te lo prometió hombre alguno. Lo que yo he determinado, nadie podrá cambiar esos planes. Yo creo en el poder de la palabra. Creo en el poder que actúa a través de creer. Vamos a creerle a Dios. Vamos a confiar en Dios. Porque Dios hará lo que Él ha prometido. No dudemos como Zacarías. ¿Cómo será esto? Porque yo soy viejo. Pobre Zacarías. Algunos parece que se olvidó que por ese cuerpo corrió una vibración de la presencia de Dios. Y ese solamente es como un granito de arena. Grandes cosas Dios hará. Pero hay que creer. No hay que argumentar, no hay que preguntar el porqué, la razón, la lógica, que te expliquen todo. No, Dios no explica las cosas. Dios quiere que le creamos a Él. Si Dios dijo, será como Dios ha dicho. Y punto. Porque si no, nuestra mente comienza a jugarnos en contra. Y queremos detalle, y queremos esto, y explicación por esto, y este signo, Señor, de pregunta, ¿y por qué será así? Es creer a Dios solamente. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible, dice el Señor en este mediodía, en este momento, y a través de estas palabras. Para el que cree todo es posible. ¿Sabe qué pasó? Salió Zacarías mudo por haber sido rebelde e incrédulo a la palabra de Dios. Y Dios cumplió su palabra, porque Dios participa con el milagro de la vida, el milagro de la concepción. Por un lado, el hombre, la mujer, y por otro lado, el milagro de la vida, Dios. Haciendo que en esa mujer de avanzada edad, según su esposo, estéril contra todos los pronósticos, naciera aquel ser llamado Juan. Y nació por la palabra de Dios, porque Dios cumple su palabra. Y cuando estaba en los brazos de Elizabeth, ahí su padre era la alegría de todo el entorno de sus parientes, y ya trajeron una tablilla para darle a Zacarías y que pueda escribir en la tablilla cómo se iba a llamar su hijo.
Y todos pensaban que se iba a llamar Zacarías Jr. Y él pone en la tablilla Juan. Y dicen algunos ahí: ¿cómo se va a llamar Juan si no hay nadie en tu casa que se llame Juan? Y en ese momento, cuando él iba a dar la explicación por qué motivo él le iba a llamar Juan a su hijo, su lengua se desató y profetizó. Ahora convencido totalmente que Dios tiene poder y autoridad. Porque el ángel había dicho: cuando veas el milagro, entonces será desatada tu lengua. Hasta ese momento vas a quedar mudo. Pobre sacerdote Zacarías. 9, 10 meses mudo, haciendo señales, hablando con escrituras, tratando de comunicarse con la gente a través de estos medios, por rebelde, por no creerle a Dios. Va a ser cosa que alguno de nosotros tenga que quedar mudo también por no creerle a Dios. Por eso estoy hablando de parte de Dios en este momento. Vamos a creerle en Dios. Vamos a creer en Dios. Esta es una lección de vida para nosotros hoy. Créale a Dios y a su palabra. Crea que la palabra de Dios no volverá vacía. Si salió de la boca de Dios, hará como Dios quiere que ella haga. Será prosperada en aquellos que la reciban. No se amedrente, no cuestione, no busque por su lógica, por la lógica o la razón, la explicación. Los milagros no tienen explicaciones. La fe no tiene explicación. Las promesas de Dios no tienen explicaciones válidas para nosotros. Si Dios dijo, será, porque Dios tiene poder para mantener su palabra. Crea. Crea, porque para el que cree todo es posible. Hay sanidad para tu cuerpo, hay sanidad para quien estás pidiendo, hay victoria para tu lucha, hay una salida para tu dificultad, dice el Señor a través de esta palabra. No cuestione, no pida más explicación, acepte la voluntad de Dios para tu vida. Acepte. Diga gracias, Señor. Por más que usted no lo vea al milagro, no lo sienta la sanidad, pero diga gracias que tú me has dicho y así será como tú me dices. No dé lugar para la duda. Satanás viene con duda, con incertidumbre. Pero este programa y esta palabra es para aumentar tu fe, porque Dios te aplica una dosis de fe. Dios quiere que usted le crea a Él. Dios quiere darte lo que te ha prometido. Pasará el cielo, la tierra, pero su palabra no pasará. Dios es firme con su propósito. Por eso vamos a orar, vamos a creer a Dios y vamos a agradecerle, porque solamente Él y solamente Él puede darnos lo que nos ha prometido. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra nos enseña que no alcanza lo que yo pueda llegar a ser, sino quién yo pueda ser a través de creerte a ti, de creer en tus promesas, de que tu palabra se haga parte de mi vida. Porque tu palabra tiene poder, autoridad, en tu palabra hay sanidad, en tu palabra hay, Señor, cosas inexplicables, milagros se van a realizar a través del poder de tu palabra. Tu palabra es creativa. Tu palabra hace lo que no existe. Por tu palabra se sostiene el universo. Aleluya. Por tu palabra fuimos formados en el vientre de nuestra madre, porque el milagro fue hecho. Por tu palabra, Señor,
Hay sanidad para los que están enfermos. Hay restauración para los que están en ruina. Hay una salida para los que se encuentran sin esta salida. Gracias, te creo a ti. Te amo, Dios, con todo mi corazón. Estoy dispuesto a ser tu siervo y no callar tu palabra. Porque tú me mandaste a predicar tu palabra, a profetizar en este tiempo donde parece que el Espíritu Santo, Señor, ha quedado a segundo plano para algunos. Las profecías del antaño quedan como un recuerdo para muchos, mas hoy profetizo victoria, profetizo una salida, profetizo que tú tienes poder para aquellos que te creen a ti. Gracias. Vamos a ver la victoria, el milagro. Vamos a palpar con nuestras manos tu bendición. Nos vamos a llenar de una alegría inexplicable, un gozo inefable. Y vamos a levantar nuestra mirada más allá de los montes, donde tú estás para socorrer a aquellos que esperan en ti. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.